Buenas tardes. Soy el alumno Ubel Pola Lázaro, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente me encuentro cursando el sexto cuatrimestre de la carrera en Justicia Social, de la materia Historia de los Derechos Humanos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 21 de noviembre del 2025. Para llegar a los derechos humanos, tal y como los conocemos, hoy en día han tenido que pasar muchos años. No tenemos un punto de partida exacto, pero podemos decir que la idea de los derechos humanos proviene de una fuerte necesidad de cambiar la situación de la monarquía absoluta. El punto de partida será ese. De esta forma es como comienza a seguir una filosofía derivada del rechazo hacia el poder absoluto. La evolución de la filosofía inicial, junto con los cambios históricos y los procesos de positivización e internalización, llevó a la construcción de los derechos humanos desde los primeros modelos liberales ingleses, franceses y americanos hasta los planteamientos actuales. Uno de los primeros documentos que sentaron las bases de los derechos humanos tal y como los conocemos en la actualidad fue la Carta Magna en 1215, después de que la ley Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra. Sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y a heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles, esto debido al arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a diversas políticas. Esta solicitaba el reconocimiento de 4 principios: la prohibición de impuestos sin el consentimiento del Parlamento, la prohibición de encarcelar sin causa justificada, la prohibición de alojar soldados en casas de súbditos y la prohibición de la ley marcial en tiempos de paz. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han sido clasificados en 3 generaciones, esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. A continuación hablaremos sobre las generaciones de los derechos humanos y algunos documentos o eventos de ella que consolidaron los derechos humanos como los conocemos hoy en día. Primera generación. La primera generación de los derechos humanos surgió con las revoluciones liberales desarrolladas en los siglos XVIII, cuyo propósito era limitar el poder absoluto de la autoridad y obtener garantías individuales como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la libertad de asociación y de religión. Además, esta primera categoría hace énfasis en la relación entre la persona como entre individual y el Estado, es decir, busca establecer límites al poder estatal y proteger
las libertades de todas las personas. Algunos documentos de esta generación son la Declaración de Independencia de 1776. Fue el documento que proclamó la separación de las 13 colonias americanas de Gran Bretaña, estableciendo así a Estados Unidos como una nación independiente. Esta declaración decía que todos los seres humanos son creados iguales y que tienen derechos naturales e inalienables, entre los cuales se incluyen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. También establecía que los gobiernos se forman para garantizar estos derechos y que el pueblo tiene el derecho a rebelarse si un gobierno los viola. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, la Carta de Derechos, protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse, a la libertad de petición. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es otro documento derivado de la primera generación, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. Es uno de muchos de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales, influida por la doctrina de los derechos naturales. Los derechos del hombre se entienden como universales. Esta proclama que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y que la soberanía reside en la nación. Establece derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Segunda generación. Proviene de las revoluciones de carácter industrial, así como de la lucha por el logro de la justicia social. En esta se reconoce la necesidad de que el Estado garantice las condiciones básicas para el acceso a una vida digna, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda adecuada. Estos principios enfatizan la relación ya no solo entre el Estado y el individuo, sino con la sociedad. Por ello se da relevancia a la obligación que tiene el Estado de brindar y garantizar las condiciones de un proyecto de vida digno para todas las personas. Algunos documentos de esta generación son: Constitución Mexicana de 1917, es la ley fundamental de México, promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza. Como resultado de la Revolución Mexicana, fue pionera a nivel mundial al incluir por primera vez los derechos sociales como la educación, el trabajo y la tierra, además de establecer la división de poderes y de garantizar las libertades individuales. Este protege los derechos humanos al establecer un conjunto de garantías individuales en sus primeros artículos. Tercera generación. Se encuentra en la justicia, la paz y la cooperación internacional para abordar problemas globales, trascienden las fronteras nacionales y requieren un esfuerzo conjunto de los estados y la sociedad. Declaraciones Río de Janeiro. Estableció el desarrollo sostenible como meta global para hacer un esfuerzo especial por concentrarse en el impacto de las actividades socioeconómicas humanas sobre el medio ambiente. Cuarta generación. Enfatiza la importancia de respetar a los animales y garantizarles un trato ético. Quinta generación. Se reconoce que los seres humanos tienen derecho al acceso a la información. Conclusión. Podemos decir que todos los movimientos y documentos que han surgido al pasar de los años han logrado que el día de hoy los derechos humanos se consoliden
como la mayor de las garantías que protege el bienestar y el desarrollo de los seres humanos.